Buenos días, chiquitines. Vamos a seguir estudiando las fuerzas y para estudiar fuerzas y lo que se llama la mecánica clásica, es decir, las leyes que rigen la fuerza en la naturaleza y que rigen el movimiento, no nos queda otra que hablar de Isaac Newton. Isaac Newton fue físico, alquimista, teólogo inglés del siglo XVII, que es el autor de la ley de gravitación universal. Gravitación, pues esta ley de gravitación nos explica por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, porque los objetos caen, es decir, todos los fenómenos físicos que suceden en la naturaleza con respecto al movimiento y la fuerza están explicados por las leyes de Newton, según su ley de gravitación universal. El año pasado, si os acordáis, hablábamos de la fuerza con la que se atraían dos cuerpos, que era igual a G, a la constante de gravitación universal, por la masa de dichos cuerpos y era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esta ley de gravitación universal pues también es obra de Isaac Newton. Pero hoy no vamos a hablar de esa, sino que vamos a hablar las que se conocen como las leyes de la mecánica o las leyes de Newton, ¿de acuerdo? En concreto son tres. Estas leyes nos explican el movimiento. La primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. ¿A qué nos suena inercia? Cuando algo se hace por inercia es porque sigue como está, sin que hagamos nada, ¿de acuerdo? Pues efectivamente a eso hace referencia la ley de la inercia. La primera ley de Newton nos dice que cuando sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la resultante de fuerzas que actúan sobre él es cero, este va a continuar con su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, vamos a pensar, estamos en una pista de hielo. ¿Por qué pongo la pista de hielo? Porque recordáis que hablábamos el año pasado de que existe una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. En la Tierra, como todos los objetos pesan y la fuerza de rozamiento tiene que ver con el peso, todos van a tener rozamiento, pero cuando hablamos de hielo, la superficie de contacto produce menos rozamiento. Por tanto, cuando pongo ejemplos en los que quiero evitar el rozamiento, siempre hablo de desplazarnos en el hielo. ¿Qué ocurre? Yo estoy en el hielo con mis patines de hielo, alguien me empuja, ¿vale? No vamos a estudiar este empuje porque obviamente partimos de cero y aceleramos. Vamos a estudiar desde que ya estoy en movimiento. ¿Qué ocurre? Yo voy a seguir en movimiento. ¿Hasta cuándo voy a seguir en movimiento? Hasta que me dé una torta con el borde, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo estoy en movimiento no hay ninguna fuerza que actúe sobre mí. Bueno, sí que hay, pero la sumatoria es cero. Ahora vamos a ver cuál es. Si yo, mi personilla aquí con mis patines, ¿vale? Estoy patinando, tendré mi fuerza-peso que se ve anulada con la normal. Pero en horizontal no existe ninguna fuerza que actúe sobre mí porque la que me empujó ya no está y vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es cero. Como estoy en movimiento, continuaré con mi movimiento rectilíneo uniforme, es decir, continuaré moviéndome a velocidad constante, sea la que sea. En este caso yo no me acelero ni tampoco me freno, por tanto, velocidad constante. ¿Cuál sería el otro caso? Cualquier objeto, lo tengo sobre una mesa. ¿Qué fuerzas actúan ahí? El peso y la normal, que están en equilibrio, se anulan una a la otra, por tanto no nos movemos en vertical y está en reposo. Como no actúa ninguna fuerza, más bien la resultante de fuerza es cero, el cuerpo continúa en reposo. O su velocidad es cero. Si os dais cuenta, al fin y al cabo estamos diciendo lo mismo, velocidad constante. En el caso de un cuerpo en reposo, su velocidad es cero, no hay velocidad. O movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces ese es el principio de la inercia, repito. Cuando sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la resultante de las fuerzas que actúan es cero, este cuerpo permanece en reposo o continúa con su movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una velocidad constante. ¿De acuerdo? La segunda ley en realidad es consecuencia de esta. Si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, quiere decir que ya no se mueve a velocidad constante. Por tanto, ¿qué querrá decir? O que aumenta su velocidad o que disminuye su velocidad. Cuando un cuerpo aumenta o disminuye su velocidad, ¿cuál es la magnitud que aparece? La aceleración. Entonces, en la segunda ley, ¿vale?
nos van a hablar de la aceleración de un cuerpo debido a que la sumatoria de fuerzas que haya sobre él sea distinta de cero. ¿De acuerdo? Bien, vamos a imaginar que yo empujo un carrito de la compra vacío. Al aplicarle una fuerza, el carrito se acelera. Bien, vamos a pensar que yo aplico esa misma fuerza sobre un carrito de la compra lleno. ¿Qué va a ocurrir con la aceleración? Va a ser diferente, ¿verdad? Por tanto, con la misma fuerza, la aceleración cambia. ¿Y de qué depende? Pues depende de la masa del carrito. La segunda ley, que la vamos a estar trabajando continuamente durante este tema, como veis es una fórmula, por tanto en los problemas trabajaremos con ella, nos dice que cuando la sumatoria de fuerzas que se aplica sobre un cuerpo es distinta de cero, este se acelera en proporción a su masa. ¿De acuerdo? Con esta vamos a trabajar, más adelante haremos ejercicio. En realidad las tres leyes de Newton son bastante sencillas, ya veremos su aplicación. Y por último, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Esta ley a veces es difícil de entender. Nos dice que cuando un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, el otro cuerpo aplica una fuerza del mismo módulo, del mismo valor, de la misma dirección, pero de sentido contrario. Y entonces decimos, ¿esto cómo puede ser? Es decir, yo empujo a la pared y la pared me empuja a mí, pero yo no lo veo. Estoy empujando mi pared, mi puerta, y la puerta no me empuja a mí. Vamos a pensar, porque hay más fuerzas que actúan, la fuerza de rozamiento de mis pies. Vamos a pensar que para evitar esa fuerza de rozamiento yo me voy a poner unos patines. ¿Qué ocurre si yo empujo a la pared y tengo unos patines? Entonces sí me movería, ¿verdad? ¿Y hacia dónde me movería? Hacia atrás. ¿Y cómo me movería más rápido? ¿Si la fuerza que aplico es pequeña o si la fuerza que aplico es grande? Esa fuerza, esa aceleración es proporcional a la fuerza que yo aplique. Por tanto, ¿hacia dónde estoy aplicando yo la fuerza? Hacia la pared, ¿vale? Dirección horizontal y sentido hacia la pared. ¿Y hacia dónde me impulsa a mí la pared? Hacia atrás. El sentido es el contrario. La dirección es la misma, la intensidad es la misma, pero el sentido es el contrario. Ese es uno de los ejemplos de la fuerza de acción y reacción. Pero podemos pensar también en un cohete, ¿vale? Ya sabéis que dibujo muy bien. Cuando va a despegar un cohete, ¿hacia dónde van los gases que lo impulsan? Van hacia allá, ¿verdad? Fuerza. ¿Y hacia dónde va el cohete? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Cuando mayor esa explosión, cuando mayor esa expulsión de gases, con más velocidad sale ese cohete. Misma dirección y sentido opuesto, ¿vale? Fuerza 1, 2, fuerza 2, 1. Ese es otro ejemplo de la ley de acción y reacción. No sé si sabéis que, por ejemplo, hay un desplazamiento en algunos animales, como por ejemplo son los calamares, que se desplazan por esta ley de acción y reacción. Desprenden aire o desprenden un chorro de un líquido y ellos avanzan, ¿de acuerdo? La fuerza del aire va hacia atrás y ellos van hacia adelante. Esto es otro de los ejemplos de la fuerza de acción y reacción, ¿vale? Hasta aquí la explicación de las leyes de Newton. En el siguiente vídeo aplicaremos estas leyes de Newton a nuestros ejercicios, ¿de acuerdo?